Radio, tu restauración está más cerca. Escúchanos. Nos le damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora Voz Conti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 7 de septiembre del 2021. Continuando con nuestra programación para esta mañana, estamos con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo imposible. Si es que bueno, le damos la bienvenida. Jormandiel, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Muy bien, estamos muy bien. Gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de vida y como tú bien lo dices, sin nada a quejas y sin nada por qué quejarnos, porque todos los días vemos la bondad de Dios. ¿Cierto, Jorge? Así es. Cada día yo creo que somos privilegiados porque pues realmente, o sea, recibimos más de lo que merecemos. Y el gran problema es que nosotros damos como todo eso por sentado que ya lo debemos tener, pero ni siquiera agradeciendo. Yo creo que lo más importante es tomar ese tiempito que necesitamos cada mañana para agradecer, porque estamos vivos, porque pudimos abrir nuestros ojos. Y yo creo que lo más, como lo más difícil es ponernos a ver que hay mucha persona que no pudo despertar en el día de hoy. Y realmente yo abrí mis ojos y es como normal, eso pasó y yo me merezco eso, entonces no es el punto. El punto es más que todo el agradecimiento. Yo creo que el Padre lo que quiere de nosotros es que agradezcamos, aunque ni siquiera Él lo pide, pero yo creo que debemos ser agradecidos, así como cuando alguien nos hace un favor agradecemos, cuando alguien nos da un regalo nosotros agradecemos, pero realmente esa diferencia no la hemos podido establecer. Agradecemos más a las personas que tenemos ahí al lado, que es una persona temporal, que a ese Padre que siempre es eterno y que ha estado con nosotros. Pero bueno, yo creo que estamos en ese proceso de aprendizaje y es ahí donde tenemos que iniciar con ese proceso de restauración y de regreso al diseño divino. Así es, totalmente de acuerdo, Jorge. Debemos ser agradecidos en todo tiempo, agradecidos en todo tiempo con nuestro Padre Celestial, porque Él es digno de eso, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Él ha sido bueno, siempre es bueno, siempre demuestra su bondad, su misericordia para con nosotros. Y hoy hablaremos acerca de eso. Ese es el tema del día de hoy. La bondad de Dios, ¿sí? La bondad de Dios es el tema que abordaremos en el día de hoy. Y pues como bien lo comentaba Jorge, eso, a veces vemos los pequeños detalles, las cosas de Dios, a veces Dios no nos los demanda, pero nosotros, nuestra actitud siempre debe ser de agradecimiento a Él, Y quiero comenzar compartiéndote un testimonio muy personal, ¿sí? Hoy básicamente lo viví, específicamente hoy lo viví. Justo cuando abrí mis ojos, ¿sí? El Padre me da una palabra, ¿sí? Me envía una palabra, y por momentos yo la leí, ¿sí? Pero la leí y lo dejé hasta allí, ¿sí? Pero luego comencé a meditar en esa palabra y wow, dije, qué tremendo, qué poderosa palabra. ¿Por qué? Porque el Padre, lo que estaba diciendo era eh, que Él que me amaba, lo que decía la palabra, que el hecho de abrir los ojos era un regalo, que muchos ayer se acostaron a dormir, a tomar su reposo, su descanso, y no despertaron hoy, ¿sí? No despertaron hoy. Entonces, el hecho de nosotros abrir nuestros ojos, respirar, de tener un día más, ese es el mejor regalo de Dios, esa es la mayor bendición que podemos tener, ¿sí? Como decía Jorge, a veces no agradecemos a Dios por eso, por los pequeños detalles, por aquello que parece mínimo, pero la vida es un regalo muy grande, porque el hecho de que nosotros estemos hoy acá con los ojos abiertos, respirando, bueno, Dios nos está dando una oportunidad, una nueva oportunidad para hacer algo en este día, sí, no sé, lo que Dios te ha demandado a ti hacer en este día. Cada día tiene su propósito, cada día tiene un manual, ¿sí? Lo que Dios ha puesto en nosotros a hacer para con ese día. Entonces, podemos inventar algo, podemos diseñar, crear una idea, podemos emprender algo. Yo no sé qué Dios quiere hacer con nosotros cada día, sí, pero es un regalo de Dios. A veces anhelamos tantas bendiciones, ¿sí? Y no, y despreciamos o dejamos en poco la mayor bendición
que fue el regalo de la vida y más aún la salvación, como hemos venido hablando anteriormente, ¿sí? En segmentos anteriores, ¿sí? La salvación también es un regalo maravilloso, maravilloso, ¿sí? Como me decía el Padre, bueno, ¿cuántos se acostaron ayer, ¿sí? Y hoy no despertaron, ¿sí? O sea, se durmieron, tomaron el descanso de la noche y hoy no despertaron. Entonces, wow, yo quedé impresionado porque por un momento no había tomado mucha importancia esa palabra, pero después la medité y dije, wow, qué tremendo. Hay que ser agradecidos todos los días, porque todos los días vemos la bondad de Dios. Por eso dice su palabra que todos los días sus misericordias son nuevas, sus misericordias son nuevas. Y ya vamos a analizar lo que significa bondad, ¿sí? Bondad también tiene que ver con misericordia. De hecho, es el significado en el hebreo de lo que es bondad, ¿sí? Así que Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que por encima de todas las cosas, Él siempre está para con nosotros, a pesar de que hayamos pasado por procesos, vivido cosas las cuales no esperábamos, pero Dios sigue siendo bueno. Todo obra para bien para los que aman a Dios, ¿sí? A veces no entendemos cosas, ¿sí? No las entendemos y comenzamos a cuestionar y a ser desagradecidos para con Dios, pero Dios siempre va a ser bueno. Todo lo que ocurre es para bien, ¿sí? Si hubo pérdida, vendrá restitución. Si no hemos alcanzado una bendición, de seguro que la alcanzaremos, porque sus promesas son sí y amén. Así que bueno, quiero comenzar definiendo según la terminología bíblica, lo que es la bondad de Dios. Sí, la bondad de Dios, la palabra bondad en el hebreo, sí, es tak, sí, para lo que es masculino, y tobak para lo que es femenino, y tub, hesek, que significa, como dijimos, misericordia. La palabra bondad, en otras palabras, en el hebreo significa misericordia, ¿sí? Y es una palabra que enfatiza eso, la benignidad y la misericordia de Dios para con nosotros. La benignidad de Dios, ¿sí? Y bueno, vemos también que el antónimo de la palabra bondad es maldad, ¿sí? El antónimo o lo contrario de la palabra bondad es maldad, ¿sí? Vemos que según la definición, según RAE, el diccionario, un diccionario secular, si dice que es la cualidad de bueno, es natural, es la natural inclinación a hacer el bien, ¿sí? Acción buena es una acción buena que nosotros tomamos, es la blandura y apacibilidad de genio, ¿sí? Y es la amabilidad de una persona respecto a otra, ¿sí? Así que Dios siempre va a ser amable para con nosotros. Sí, es la amabilidad de una persona respecto a otra. Como dijimos en el segmento anterior, Dios ha hecho pacto para con nosotros de su fidelidad. Así que Él dice que Él desea ser amable respecto a nosotros. Sí, como te digo, cada día tiene sus misericordias. Cada día Dios derrama nuevas misericordias, nuevas bendiciones a nuestra vida, cosas que no esperábamos, portentos, cosas las cuales ni siquiera esperábamos, ni siquiera habíamos orado y Dios en su misericordia, en su bondad, en su fidelidad, las derrama, las derrama. Así que Dios, como te digo, es un Dios muy bueno, ¿sí? Por eso nuestra actitud siempre debe ser de alabanza, de adoración, de agradecimiento para con Él, porque eso desata la bendición de Dios para con nosotros, ¿sí? Según el diccionario bíblico evangélico, dice que es la cualidad de bueno, es una cualidad, sí, la bondad es excelencia moral, sí, es una virtud. En la verdadera bondad no existe ningún vestigio de maldad o corrupción. Así es, totalmente. Cuando hay bondad, no hay maldad, sí, ni corrupción, sí. Es una cualidad positiva, sí, es una inclinación natural a hacer el bien, sí, y un interés activo en el bienestar de otros, sí, es un interés activo en el bienestar de otros. Wow, esto me impactó. Cuando nosotros tenemos el interés activo en el bienestar de otros, es porque primero Dios ha derramado su bondad en nosotros. Es así como sucede con el amor. Nosotros exportamos amor a otras personas, pero porque Dios primero ha derramado su amor
hacia nosotros si no tuviéramos ese amor, ¿sí? Ese amor que parece extraño para otras personas. Cuando nosotros exportamos ese amor, cuando le decimos te amo mi hermano, te amo mi amigo, mi amiga, ese es un amor que Dios primero ha derramado en nosotros y que muchos no entienden. Asimismo sucede con la bondad. Cuando nosotros tenemos interés en derramar de nuestra bondad para con otros, muchos no lo van a entender, muchos no lo van a entender, y por eso es que usted ve que en el mundo muchas personas, sí, Dios le ha dado dones, talentos, se han formado en alguna carrera, no sé qué Dios le ha dado, pero utilizan eso para mal utilizarlo y sacar provecho que no está bien, ganancias deshonestas, ¿sí? De otras personas. Pero mira lo contrario, ¿sí? Lo contrario es que cuando tú eres bondadoso, tienes interés en ayudar a una persona, sin recibir nada a cambio de ellos, nada a cambio de ellos, pero eso primero sucedió. ¿Por qué? Porque Dios derramó la cualidad de bondad sobre ti, ¿sí? El mejor ejemplo de bondad y la muestra y Dios muestra su bondad de muchas maneras, de diversas formas, incluso, como te decía, a los desagradecidos e inicuos, ¿sí? Animándolos así a qué, al arrepentimiento, ¿sí? Dios muestra su bondad para con todos, aquel aún para el inicuo, aún para los desagradecidos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos eso, pero ¿por qué Dios es bueno y es bueno conmigo y también es bueno con el que es malo, ¿sí? Con el inicuo, con el que hace maldad? ¿Por qué? Porque Él quiere que esas personas procedan al arrepentimiento. Cuando Él sigue mostrando su bendición, su bondad, ¿sí? Es porque Él está diciendo, hey, mira, a pesar de todo, yo sigo siendo bueno contigo. Yo quiero que tú procedas al arrepentimiento, ¿sí? Es Dios diciéndole, wow, yo no voy a dejar de ser Dios para contigo, pero si hay alguna cosa que tienes que arreglar, que nosotros debemos arreglar, arreglémosla, ¿sí? Porque Dios siempre va a ser bueno para con nosotros, ¿sí? Aun cuando fallamos, aun cuando cometemos algún error, siempre la bondad de Dios estará para con nosotros, siempre y cuando nosotros vengamos a Él con corazón genuino, con arrepentimiento, con quebrantamiento, ¿sí? Genuino, ¿sí? Y de seguro que seguiremos viendo su bondad, ¿sí? Aún para el malvado quizás a veces le cuesta mucho arrepentirse de sus cosas, de sus malos actos, pero Dios sigue mostrando su bondad para con ellos, para que en algún momento procedan al arrepentimiento, ¿sí? Así que eso lo vemos en Lucas 6:35, ¿sí? Vamos a leer una pequeña porción de esa palabra. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, ¿sí? Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, ¿sí? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que bueno, Dios está diciendo eso, que seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque Él ha sido misericordioso para con nosotros, ¿sí? Y que hagamos el bien sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande, es decir, que vuestro galardón viene de Él, nuestra recompensa. Así que Dios ha sido misericordioso para con nosotros, pero hay momentos en los cuales Él dice, hey, mira, yo quiero que tú seas bondadoso, misericordioso para con aquella persona. Ayúdala sin esperar nada a cambio. Ayúdala sin esperar nada a cambio. ¿Ves la diferencia cuando tienes la cualidad de bondad en ti y cuando aquellos que no la tienen, no, siempre ayudan, pero esperando algo a cambio? ¿Sí? Esperando algo a cambio. Entonces, por eso Dios ahí nos dice, ayuda, sé misericordioso, porque vuestro galardón es grande. Ayudemos sin esperar nada a cambio. Dios se encargará de recompensarnos. Y si no nos recompensa en ese momento, no importa, Él seguirá siendo bueno para con nosotros en todo tiempo. Cuando haya necesidad en algún momento en nosotros, algo que nosotros necesitemos, Él nos lo va a proveer porque Él lo ha dicho, ¿sí? Así que vemos también la palabra en las escrituras, ¿sí? Nahum 1:7, ¿sí? La nueva versión internacional, dice, alabanza por la bondad y el poder de Dios, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protección y protector de los que en Él confían, ¿sí? Bueno es alabanza por la bondad y el poder de Dios. Así como te decía, nosotros debemos siempre tener una actitud de adoración, de alabanza, porque eso desata el poder de Dios, ¿sí?
porque bueno es el Señor. Así que él está diciendo, bueno, este pasaje nos garantiza pues la protección de Dios, la seguridad y la confianza en él, ¿sí? Está diciendo, alaben a aquellos que confían, porque bueno es el Señor. Bueno, simplemente nuestra actitud debe ser esa de alabanza, ¿sí? Dice el Salmo 145, 17, Nueva Versión Internacional también dice, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras, ¿sí? Así que como te decía, quizás hemos recibido cosas, injusticias, cosas las cuales ya pasaron, cosas que no hemos podido deslastrarnos de ellas, pero aquí el Señor dice que Él es justo en sus caminos. Dios sabía que en nuestro camino, en nuestro transitar con Él, pues quizás íbamos a recibir cosas. Él recibió vituperio, Yeshua, cosas, palabras que Él no esperaba recibir, pero dice que Él es justo en todos sus caminos. Él se encargará de esas personas, ¿sí? No nos preocupemos por eso. Y bondadoso en todas sus obras, ¿sí? Ocupémonos de lo que Él nos ha mandado. Sí, Él será bondadoso para con nosotros. Es decir, Él nos está garantizando su fiabilidad, sí, su justicia y su fe y su fidelidad para con nosotros, sí, en este salmo, sí. Dice 2 Corintios 1:8, sí, y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, sostengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, ¿sí? Entonces dice acá que Dios puede hacer que toda gracia abunden ustedes, ¿sí? De manera que siempre en toda circunstancia tengamos todo, ¿sí? Eso es lo que hace la bondad de Dios. Ante toda circunstancia, en toda circunstancia, la gracia de Dios siempre va a estar con nosotros. La gracia de Dios es un sinónimo, es un indicador de Él diciéndonos, hey, mira, yo estoy siendo bondadoso contigo. Cuando vemos la gracia de Dios en nuestra vida, es Dios mismo diciéndonos eso, que Él es bueno con nosotros, que Él es fiel, que Él es bondadoso, ¿sí? Y por eso te decía, Dios es un Dios de bendición. Siempre Dios nos va a sorprender. De hecho, hoy Dios nos va a sorprender con su bondad, sí, con su bendición. Simplemente ocupémonos en nuestro trabajo, en el ministerio, en lo que Dios nos ha mandado, en lo secular, en lo que Él ha demandado para el día, para la semana, en lo que Él ha demandado en nosotros a caminar en el propósito que Él tiene para con nosotros. Yo estoy seguro que Él ha puesto visión en nosotros, diseños, nos ha mostrado el camino por el cual transitar. Entonces, ocupémonos de eso y Él va a desatar la bendición que nosotros necesitemos, ¿sí? Dice el Salmo 27, 13, 14, ¿sí? Reina Valera 1960. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿sí? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en toda la tierra de los vivientes, ¿sí? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová, ¿sí? Entonces dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Así que nosotros debemos creer siempre que veremos la bondad de Dios. Así que cuando sentamos desmayar, creamos que veremos siempre la bondad de Dios, ¿sí? Su fidelidad, como te decía, es un pacto que Él ha hecho para con nosotros, ¿sí? Así que no desmayemos, ¿sí? Tengamos confianza en Él, ¿sí? Eso es lo que Él nos dice. Mira, te voy a contar de la fidelidad de Dios, ¿sí? Lo que Dios ha hecho, de la bondad de Dios, lo vemos en varios personajes de la Escritura. Uno de ellos fue Gedeón y también Sansón. Gedeón y Sansón fueron hombres usados por Dios para demostrarle al pueblo de Israel su bondad, su bondad. Mira, Gedeón dice que Dios lo escogió para liberar al pueblo de aquellos amalecitas, de aquellos que los oprimían, ¿sí? Gedeón fue escogido. Dice que Gedeón, en una primera instancia decía, pero ¿cómo que y dudaba, sí, pero Dios lo había escogido para libertar a aquel pueblo, ¿sí? Aquel ejército que era poderoso, sí, que casi nadie lo había derrotado y muchos temían a aquel ejército, pero mira, Dios escogió a Gedeón para mostrar su bondad para con Israel, para mostrar ¿por qué? Porque Israel se había vuelto a dioses, sí, pero aún así Dios fue bondadoso con aquel pueblo de Israel, escogiendo a Gedeón para que ganara esas batallas. Y Gedeón ganó las batallas, sí, ganó las batallas, pero no fue Gedeón, fue Dios mismo mostrándose a través de Gedeón.
¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue así? Porque mira, dice que Gedeón solamente llevaba 300 hombres para derrotar a aquel gran ejército, ¿sí? Del enemigo, ¿sí? Y así fue. Muchos quedaron sorprendidos cómo con 300, solamente 300 hombres derrotaron a aquel gran ejército, ¿sí? Eso fue una muestra de Dios para con aquel pueblo de Israel diciéndole, no fue la batalla suya, fue una batalla de ellos, sí, ciertamente, pero no fue por ellos que vencieron, ¿sí? Dice que aquellos hombres, el enemigo, ellos entraron con estrategia, ellos entraron entraron en la noche, entraron con fuego, Dios permitió que ellos se atemorizaran y ganaron la batalla, pero como te digo, fue Dios mostrando su bondad para con aquel pueblo de Israel y finalmente vencieron, pero la gloria se la llevó el Dios todopoderoso, el Dios de imposible. Así también pasó con Sansón. Sansón, wow, fue escogido por Dios. Sansón tenía una fuerza sobrenatural de Dios, ¿sí? Y derrotaba a aquellos filisteos, ¿sí? Dice que en una oportunidad venció a 1000 filisteos con solamente la quijada de un asno. Eso es algo realmente sobrenatural, que solamente el Dios de imposible lo puede hacer, ¿sí? Así que muchos quedaron sorprendidos, pero era Dios que había escogido a Sansón para liberar a aquel pueblo de los filisteos. Dice que Dios había hecho ya pacto con Sansón cuando lo escogió de aquella mujer que no podía dar a luz, que era estéril, y dijo que había hecho pacto con Sansón. Porque allí el secreto de Sansón estaba en su cabello, ¿sí? Eso representaba el pacto de Dios para con él, para dar a entender que él venía así de ser nazareno, ¿sí? Allí estaba el secreto de Sansón en su cabello, ¿sí? Esa fuerza sobrenatural. Así que Dios usó a Sansón para liberar a los filisteos. Sansón hacía cosas sobrenaturales, ¿sí? Vencía a los filisteos, pero llegó un momento que Sansón comenzó a hacer cosas, a hacer mal uso de aquel poder, de aquella fuerza sobrenatural y se estaba desviando del propósito de Dios. Y Dios permitió que sus enemigos, pues dice que le sacaron sus ojos, estuvo preso, el poder, le cortaron el cabello, sí perdió esa fuerza sobrenatural. Y eso demuestra lo que sucede cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios y comenzamos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Pero mira la respuesta de Sansón. Sansón dice que clamó a Dios y le dijo, Señor, tú me has llamado como el hombre que va a hacer justicia para con Israel, con estos filisteos, ¿sí? Yo te pido perdón. Si en algo he fallado, si hay algún error en mí, eh, y, pero devuélveme la fuerza para liberar a este pueblo, para ser nuevamente juez de Israel y después si tú quieres, mátame. Sí, y así sucedió. Dios le devolvió la fuerza, liberó a aquel pueblo de Israel, de los filisteos, y Sansón murió, pero se cumplió el propósito de Dios a través de Sansón para liberar a Israel de aquellos filisteos. Así que ahí vemos la bondad de Dios usando a Gedeón y usando a Sansón, ¿sí? Para demostrar la bondad y la misericordia para con aquel pueblo de Israel. Y si Dios lo hizo en aquel tiempo, lo puede hacer en este tiempo para con nosotros. Y de hecho siempre lo va a hacer. La bondad y la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios siempre estará en nosotros. Amén. Así que quiero darte también algunos tips personales acerca de la bondad de Dios. Dice, cuando la cualidad de bondad está en ti y la practicas, ¿sí? Es como fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces ayudas a los demás sin esperar nada. Como te decía, cuando tú tienes la cualidad de bondad en ti, tú ayudas a los demás sin esperar nada, nada en absoluto a cambio, porque sabes que tu galardón viene de arriba, viene del cielo, ¿sí? Cuando ves la bondad de Dios en tu vida, esto te impulsa a ser bondad con los que Dios quiere que seas bondadoso. Cuando tú ves la bondad, la misericordia de Dios en tu vida, te impulsa a ayudar a otras personas, porque tú dices, wow, Dios ha sido tan bueno para conmigo, yo quiero ser bueno para con otros también, ¿sí? Cuando confías en Dios, esperas ver su bondad.
Bueno, pues tenemos unos problemas técnicos, ya los vamos a solucionar en estos momentos. Más importante, bueno, sabemos que la tecnología ahorita es lo que está predominando, lo que predomina en este momento y por tal motivo pues tenemos igual cantidad de situaciones que se nos presentan, pero bueno, parte de lo que estamos viviendo en estos momentos. Así es que muchas gracias por estar pendiente de nosotros, por ayudarnos, por siempre escucharnos. Y bueno, invitaciones para, creo que para la próxima semana, aquí en nuestro segmento Dios de lo imposible. Feliz día.